Sefer, de libros y autores. Del 17 al 20 de octubre se celebra el cuarto Festival Internacional de Poesía de Madrid, y a este festival acude por primera vez Israel y un poeta que recibimos aquí en Radio Sefarat. Ariel Benabrán. Hola Ariel, hola, bienvenido. Gracias por invitarme. Me imagino que te hará una ilusión especial representar a Israel, ¿no? Muchísima, sobre todo que haber participado en este festival fue algo relativamente fortuito, porque yo me enteré del festival indirectamente a través de otras personas. De hecho, fue a través de un concurso literario. Entonces, en el concurso literario se comentaba que habría o iba a haber, hablaban del Festival Internacional de Poesía de Madrid. Y en la página había un link, un enlace, ¿no? Entonces yo me llamó la atención. Digo, wow, un Festival Internacional de Poesía, vamos a ver. Entonces hice clic y resulta que estaban buscando gente para este año. O sea, estaba una convocatoria. Abierta. Había una convocatoria. Entonces yo me presenté unas muestras y me aceptaron. Entonces, así fue como fue algo realmente muy no planeado. O sea, fue una cosa muy, muy circunstancial. Y noté, cuando vimos la página del festival, noté que Israel no participaba. De hecho, hay mucha gente de distintas culturas y de distintos continentes que ha participado de manera consistente, inclusive, pero no Israel. Entonces, obviamente era una buena oportunidad de presentarme como representante de Israel, no tanto a nivel personal, ¿no? Tú naces en Colombia, ¿y dónde naces a la poesía? Bueno, yo diría que es una cuestión hereditaria, porque mi abuelo era maestro de escuela en Colombia y escribía poesía. Escribía cuentos cortos, hacía algo así como paráfrasis de mitologías. Entonces, por ejemplo, escribía cuentos cortos sobre Hércules a partir de la mitología ya dicha, ¿no? de personaje. Y mi padre y mi tío, que ya pasaron a mejor vida, eran escritores. De hecho, es bueno que mencionen los nombres, ¿no? Seguramente la gente los conoce. Mi padre era Juan Zapata Olivella y su hermano era Manuel Zapata Olivella, ¿no? Y en Colombia eran conocidos como escritores, ¿no? Y de ahí viene la cosa. O sea, desde pequeño estábamos oyendo a papá leer sus poemas, invitar amigos a la casa, hacían tertulias y todo el mundo recitaba, ¿no? Entonces era como una especie como de ¿y qué es lo que tú estás escribiendo? ¿No? O sea, que era algo que tenía un intercambio, ¿no? Sí. Pero obviamente no lo tomé en serio, ¿no? Ninguno de mis hermanos, somos 7, ninguno tomó en serio la literatura ni nada de esas cosas. Hasta que surge, ¿no? En algún momento uno tiene ciertas experiencias que, por decirlo así, lo inspiran a reflexionar sobre ellas y escribir sobre ellas. Más como un reconocimiento a ellas que como una expresión poética, ¿no? Y en los años 90, o sea, estamos hablando ya cuando yo estaba en mis 40s, ahora tengo 60, estaba escribiendo cositas aquí, cositas allá. De hecho, en el poemario, como ves, está dividido en secciones. La primera sección es de esa época. O sea, que Israel me pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que estás escribiendo? Un momentico, hay una sección profana y hay una sección kasher, para que sepan, ¿no? Entonces, así fue como comenzó. Entonces, esto es una compilación de poemas escritos durante los años 90 que obviamente yo les atribuí un valor, le di un valor. Y decidí ponerlos juntos con lo que me ha inspirado en los últimos años a partir de mi experiencia viviendo en Israel, que obviamente es una experiencia con perspectivas completamente diferentes, con referencias completamente diferentes, pero que se enmarcan dentro de lo que se llama poesía, lo que podríamos considerar poético. Claro, porque tú haces de Israel tu pueblo, como pone la contraportada de tu poemario Cada vez que amamos,
y tu país para vivir en 2006. Exacto, estoy viviendo en Israel desde el año 2006. ¿Cómo se refleja eso en tu poesía, Ariel? Bueno, si tú ves en la tercera parte que yo he titulado Hebreas, refiriéndome a poesías hebreas o experiencias hebreas, están en orden cronológico, ¿no? Y los primeros poemas, de hecho, uno se llama Retorno 2 y Mijael, fueron de mi primera experiencia directa con el judaísmo en el año 95. Yo vine acá como turista. Recuerdo que en esos años fue antes de la primera intifada. Obviamente Israel era un país diferente, era un solo país, ¿no? Y las cosas eran completamente diferentes. Total es que fue una experiencia como de unos 15 días. Recuerdo que vendían el paquete crucero por el Nilo, Tierra Santa. En esa época nos llevábamos bien, ¿no? Con el mundo árabe en ese entonces, por lo menos mejor que ahora. Y llegar al país tocó una fibra que yo realmente desconocía. O sea, yo sabía que tenía un abuelo que se llamaba Benjamín y una hermana de él que se llamaba Benjamina, que tenía la nariz grande, que no le gustaban los curas, que no iban a misa, que, en fin, pero hasta ahí, ¿no? Hasta que yo llegué a Israel en el verano de 1995. Sentí la conexión, pero de una manera abstracta. O sea, yo realmente no fue el síndrome de Jerusalén, vaya, como mucha gente lo experimenta. Fue algo muy, muy abstracto, pero fuerte, ¿no? Digamos metafísico, porque no se puede traducir de una manera racional que yo te diga, bueno, llegué y alguien me dijo esto y me sonó bien. Es un sentimiento, ¿no? No, fue algo muy personal. Sucedió en el Kotel, en la pared occidental del antiguo templo de Jerusalén. Hay una presencia ahí que yo no sabía que los judíos la reconocen. Yo la reconocí no siendo judío y no teniendo idea de lo que era eso. Hay una pared donde los judíos rezan. Punto. Lo que te dice el guía turista, entre otras cosas. Pasaron, interesantemente, 2 años y por alguna razón yo empecé a tener contacto con judíos ortodoxos en Chicago. Yo vivía en Chicago. No lo había hecho antes, por alguna razón, pero después de ese viaje empezaron como las cosas a ponerse en perspectiva. Y tuve la oportunidad de hablar con un rabino ashkenazi, Haredim, de la línea más ultra. Uh-huh. Le conté la experiencia en Jerusalén y la primera pregunta que me disparó fue, ¿tú por casualidad tienes ancestros judíos? Y yo le dije, bueno, sabemos, pero era como tener ancestros escocés o libanés o francés, o sea, porque en la familia no éramos religiosos. Mi abuelo era ateo, él le enseñó ateísmo a mi papá, etc. Entonces, no se practicaba religión en la familia. Aunque, obviamente, crecimos en una cultura religiosa, porque tú sabes que todos los países latinoamericanos culturalmente son cristianos. Y le dijo, viéndolo bien, sí. Entonces empezó a hacerme preguntas que yo no me había hecho. Por ejemplo, digo, por casualidad ustedes... por ejemplo, comían puerco, por ejemplo, prendían velas los viernes, cosas así. Y de todo el inventario que él me hizo, recuerdo que lo único que sacamos, que recordaba yo, que recordamos mis hermanos, era que el miércoles de Semana Santa, el famoso miércoles santo, mi mamá hacía una limpia profunda de la casa, con incienso. Eso ni es cristiano. Entonces preguntando, dice, es que los marroquíes, ellos le ponen incienso. Cuando hacen la limpia ponen incienso, distinto a otros grupos. Total, poniendo las cosas en perspectiva, se sabía. Pero la pregunta que él me hizo fue, tiene que haber una conexión para que tú hayas sentido algo ahí. Y la conexión era esa. Ahora, eso fue en el año 96, 97.
no pasó nada hasta el 2003. En otras palabras, yo seguí con mi vida normal, sin ninguna conexión con ninguna religión, hasta la Segunda Guerra de Irak en el año 2003. No me preguntes por qué. Yo tenía un viaje a México para hacer un documental, lo cancelaron porque hubo una huelga en el Ministerio de Turismo. Y me quedé en el aire. O sea, como decir, bueno, ¿y qué hago yo con estas 2 semanas en medio del invierno en Chicago en febrero? Estalla la Segunda Guerra de Irak y por alguna razón me dije, vete a Israel. Fui a la internet, compré el boleto por internet. Recuerdo que me presenté, la gente se estaba yendo de Israel. Sí. Y en el aeropuerto me decía una chica uruguaya de aduana, y ¿tú qué estás haciendo aquí? Todo el mundo se está yendo. ¿Tú a qué vienes aquí? Yo le dije, sinceramente, yo no sé. O sea, tengo unos días de vacaciones, se me ocurrió venir acá. A lo mejor será porque está barato, porque nadie viene, no sé. Pero estoy aquí. Y recuerdo que esa noche salí y veía a niños, que todavía tú los puedes ver, de 5 o 6 años, acompañando a sus hermanitos de 4 y 3 en la noche, como a las 6, 7 de la noche, cargando en el hombro derecho una máscara contra gas y en el hombro izquierdo la bolsita de la escuela, ¿no? El maletincito. Esa imagen me impactó. Pues lo lógico sería que fueran adultos. Y en ese momento yo me dije, yo soy de aquí, este es mi pueblo. O sea, eso no tiene que ver con Torá, no tiene que ver absolutamente nada. Fue algo en el que yo finalmente me encontré. Yo hice ese viaje para ver esa escena. Pasaron los días, me regresé, no pasó nada inmediatamente. Pero de repente, como a los 4, 5, 6 meses, yo dije, bueno, yo he estado trabajando 18 años con la cadena Telemundo, soy redactor jefe del noticiero en Chicago, he hecho esto otro, Yo creo que ya es hora de cambiar, ¿no? Entonces, todo el mundo me decía, bueno, pero si ya tienes 18 años, la pensión, espérate, que bueno, en fin. Yo dije, no, yo me voy. Me voy a Israel. Entonces recuerdo que vine como turista. Pues te repito, sin ninguna intención de convertirme en nada. Me caso con una israelí y vivo allá y punto. Ya. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero obviamente las cosas no se dan como uno quiere, sino como las cosas se presentan, ¿no? Entonces fueron presentándose. No fue inmediato, obviamente. Yo recuerdo que llegué en octubre hasta febrero. Finalmente fui a la corte rabínica y me presenté. Yo dije, yo tengo un rabino en Chicago que me conoce, me va a dar una carta, me da una referencia. Hice el proceso en 11 meses, sin ningún tropiezo. Fue todo muy, muy ordenado. Terminé la conversión, hice alía el mismo mes y desde entonces vivo en Israel. Bueno, estaba yendo y viniendo, pero me quedé ahí, ¿no? Y entonces ya el descubrimiento de la identidad. No sé si aquí en este poemario, Cada vez que amamos, está tu primer poema escrito en Israel. Exactamente. Tienes razón, pero como te digo, en la sección, la experiencia del cótel me hizo escribir un poema que se llama Retorno. De hecho, hay 2 retornos. Hay un retorno 1 y un retorno 2. En el que yo me encontré de esa manera abstracta que yo traté de traducir en un poema, el llegar a mi origen. Porque es mi origen. O sea, lo puedo decir a los 4 vientos y lo puedo gritar, ¿no? Entonces, o sea, antes no es que no lo supiera, sino que se daba a un nivel no tan racional, no tan concreto, decir, bueno, esto con premisas y conclusiones, ¿no? Es algo más interno que precisamente por no tener una racionalidad pasó desapercibido por 9 años. Estamos hablando del 95 al 2003. Y finalmente se dio. ¿Nos quieres leer ese poema o prefieres leernos algún otro? Bueno, si podemos leer 2 o 3, vamos a leer Retorno, para que te dé una idea de lo que
sentí, de hecho es el primer poema del capítulo, de esa división. Acá está, mira. Se lo dedico a Rivka Imenu, a Rebeca. Pues para mí es de las Imaot, o sea, de las matriarcas, es la que definitivamente me parece que es la más importante en mi apreciación personal. De eso hablaríamos meses, ¿no? Para explicarte por qué. Se llama Retorno, como te digo, esto fue circa 96 aproximadamente, después de la venida acá. No fue enseguida. O sea, yo después de regresé no me senté y me puse a escribir el poema en el cóctel esa noche en el hotel. No, pasó un tiempo. Vuelvo a nacer ante tus ojos. Obviamente, nacer ante tus ojos, estoy hablando de Israel. Pues este problema hay que explicarlo, ¿verdad? Él dice, bueno, ¿este tipo de qué está hablando? ¿No? Bueno, no más interrupciones. Vuelvo a nacer ante tus ojos negros de luz, siempre abiertos, a lo largo de siglos de oscuridad, proclamando el final del túnel. Pero los veo con mayor brillo frente a mí, como encendiendo nuevos fulgores en corazones sedientos de retorno, de hogar, de padres, madres, hermanos y hermanas en el mismo resplandor que endulza largas esperanzas de apariencia imposible, tras infinitas lunas y soles de eterna espera, con destello consonante, cósmico y celestial, en convergencia perfecta de armonía, suave y tersa de arcoíris sin fin. Que tu cabellera envuelve, acoge y agita en su ascenso, de pétalos eternamente frágiles, corazones errantes en la diáspora. Y tus manos proyectando perfectas los destellos de tu pecho, anunciando el vientre de todas las aras, Rebecas, Raqueles y Leas, pariendo hijos de Dios. Toda tú, tejiendo los hilos enredados de mi conciencia, huérfana de ancestros, escondidos, que clama incesante mi olvidada identidad vuelta a nacer. Hoy retorno al final del túnel de siglos, tomado de tus manos abiertas, bajo tu mirada paciente que me abraza, como lo hiciste antes de huir en las tinieblas que ya no son, porque tus ojos negros de luz han vuelto por mí. Nos lo habías contado muy bien antes, pero la poesía ya ha acabado de hacernos entender lo que querías transmitirnos. Nos estamos quedando casi sin tiempo. Me gustaría preguntarte cuáles de estas poesías, cuáles de estos poemas van a estar presentes en este concurso. Hay dos. Este festival. Sí, hay dos. Uno que está en la antología del festival. El festival cada edición hace una antología de todos los poetas participantes. El tema de este año es Ríos del Mundo. Y obviamente en Israel no tenemos ríos, pero sí tenemos muchos arroyos que desde la perspectiva bíblica eran considerados ríos. Entonces, el río de mi preferencia en este caso, que va a salir en la antología, se llama Engedi, que es este salto de agua que está cerca del Mar Muerto, que tiene varias referencias bíblicas. Ezequiel lo menciona, David lo menciona, en el Cantar de los Cantares está mencionado también. Se llama Río David, en hebreo es Engedi. Hay una cita del profeta Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 29, que dice: y ascendió David desde allí y vivió en los parajes seguros de Engedi. Parido en las entrañas de Judea, desértica tras el abandono de sus hijos, regados por la tierra ajena a todos, de paso por la vida y soñando en despertar nacidos de tus aguas, cayendo sin querer en tu cascada, breve, como rocíos transfigurados en reyes persiguiéndose celosos de cetros y coronas de otro mundo, sin torrentes redentores como tú. La angosta corriente de tu cauce, perdida bajo el sol que nada oculta, recuerda
al que te evoca reinante, en tu murmullo cantar de cantares, sublimando amores de lluvia y barro hacia cielos celestes e infinitos. Mis poros te tocan y me haces arroyo, debajo del desierto que me da nombre, para hacerme tuyo y volverlo todo verde, como el Edén donde nacimos, como fue el Edén donde nacimos. Nuestra bruma, velo de lágrimas, sudores y sangres de llanto de madres, invocando la paz elusiva e intangible, negándose a lavar violencias y reproches en corazones que no aprenden a amar. Río de sedimentos que sueñan levantar ciudades, muriendo en aguas muertas de sal ardiente. Entonces te pregunto si estás vivo como pareces, si tus simientes sobreviven los dolores arrojados desde tus orillas en meandros, desbordados hoy y secos mañana, como amantes heridos por lluvias que no fueron por negarse a amar. En tu brillo beben cabras y tigrillos, acariciando la impaciencia del silencio, sonriendo en tu luz otra esperanza, despertándome en tus amaneceres con inmersión ritual para tocar el vientre que llena de limo tu lecho. Me recuerdas naciendo de tus semillas, raudo como el descenso de tus quebradas, empujado a la vida que mama del amor. Evoco otra vez tu paraje milenario de reyes guerreros y amantes febriles, buscándose en su hacedor y volver a descubrirnos en el resplandor que nos hace uno con la aurora y despertar para siempre en el amor. Este es el poema, como te he dicho, aparece en la antología. Y va a haber otra lectura, obviamente no va a ser el mismo poema, y este es el poema que voy a leer en esa lectura para concluir. Se llama Jerusalén. Hago una cita del libro de Salmos, un salmo que leemos la mañana del Shabbat, previo al Kriyat Shema, dice: Jerusalén, Jerusalén, ciudad en la que todo está junto, unido. Es una declaración de David. Eterna ciudad del hacedor dormida, más en pesadillas que en amores, guerras en conquistas de ilusiones, efímeras de poderes y flaquezas, empeñadas en creencias improbables, resistiéndose a rendirse a tus afectos, en el templo que nos hace trascendentes, con libertad despojada de carencias, en espera del beso que no queremos dar. Si supiéramos que vives en todos, nos reencontraríamos en ti uno a uno, pueblo a pueblo, zarpando unidos hacia la otra orilla de la eternidad y abrirla en cada corazón como la carta que no fue enviada. Cegados en el olvido de exilios, estando tú elevada en los amores, aún no descubiertos que esperan en los brazos que negamos, en separaciones invisibles, forjadas en carencias imaginarias que hicimos reales y asesinas. Hoy he vuelto a ti en mi milenaria sed, hambruna preñada de olvidos, en amor aprendido del dolor de tantas vidas muertas por la espada, engañadas por rituales peregrinos de sangre, carne, sudor y lágrimas, y más lágrimas. Lejos del amor empecinados en negar, hoy regreso a renacer en ti con el beso que me das eterna, entera, unida, junta, nunca dividida en el amor de Dios, que te hizo su ciudad para morada. Wow. Entonces, yo no creo que la gente vaya a ponerse a protestar porque está uno proclamando lo que es Jerusalén en un nivel que es obviamente suprafísico, un lugar que realmente es trascendente. Y es lo que nos define como sionistas, ¿no? Cuando la gente encasquilla sionismo como si fuera un movimiento político, bien, es parte de la historia, pero es mucho más que eso. Ser sionista es procurar recuperar la conexión ancestral del pueblo judío con su creador. Esa Jerusalén, esa Sión, esa es la que es unida, la eterna, la junta, la indivisible. Ese amor con Dios, ¿no?
de Jerusalén. Cada vez que amamos son los poemas de Ariel Ben Abraham, ya saben, el representante israelí en el 4º Festival Internacional de Poesía de Madrid. Te agradecemos mucho que hayas venido a Radio Sefarat y que nos hayas regalado tus poemas. Para mí fue un placer. Gracias, Raquel.